Max y Rex deben limpiar sus cuartos, ya que Zoe les reclamó que estaban bastante desordenados, así como en el capítulo de Mayasauria. Sin embargo, una nueva carta de dinosaurio aparece, así que Max y Rex deberán dejar eso para más tarde. Tampoco les gustaba mucho. Esta vez, la sociedad les dará una pista en donde puede estar el dinosaurio. Mientras tanto, los piratas espaciales también van a por la carta. Veremos ellos qué traman hoy, y si podrán conseguir la carta antes que los piratas espaciales lo hagan, evitando así que Goma consiga otra carta de dinosaurio. Se ve la casa de Max. Es de día. Max y Rex están jugando videojuegos en la sala. Zoe está sentada al lado de ellos, sin embargo se ve algo aburrida, ya que ella verdaderamente no sabe jugar eso. Obviamente ya estaban luciendo sus nuevos atuendos. Max le invita a jugar, le dice que hay un control en su cuarto de más y que podría unirse si quiere. Zoe sube al cuarto de Max y ve que está muy desordenado, inclusive el cuarto de Rex. Zoe pega un grito llamándolo a los dos. Los chicos suben asustados pensando que le pasó algo. Sin embargo, Zoe simplemente les reclama que está todo desordenado y que debían ponerse a limpiar. Ellos le reclamaban que en el desorden estaba su orden, así que no tenían por qué limpiar. Sin embargo, Zoe, molesta, insistió que debían limpiar, y que luego tendrían que bañar a sus dinosaurios, ya que también estaban bastante sucios jugando en el patio. A Max y Rex no les quedó otra que aceptar, con mala cara. Se ve una selva con bastantes árboles. Se ve que hay una carta tipo hierba sobre unas rocas. El viento empuja esa carta, activándola cuando toca el césped. La carta se activa apareciendo así un Mutabarrasaurus. El Mutabarrasaurus ruge. Mientras tanto se puede ver la guarida de los piratas espaciales. El Saurophaganax, el Tarchiasaurus y el Ceratosaurus Chivis estaban jugueteando por ahí. Teo y Ren estaban descansando en un sillón, diciendo que era un día muy lindo para relajarse. Sin embargo, Aiko viene gritando que no tienen ningún nuevo look y que deberían ir por uno nuevo. Goma y su Karcharia Chibi entraban a la misma sala. Goma les decía que había una nueva carta de dinosaurio y que debían ir a por ella. También le reclamaba a Aiko que tenía 3 millones de trajes adentro de la base, y que esta base no sería un centro comercial para ella, que luego debería elegir también los suyos. Max y Rex estaban limpiando sus cuartos, Zoe los estaba custodiando, cuando de repente el dinolector de Max empezó a sonar, avisando así que una nueva carta de dinosaurio había aparecido. Max y Rex se ponían contentos, ya que iban a dejar la limpieza para por lo menos ir a por un dinosaurio. Zoe les reclamaba que luego debían bañar sus dinosaurios. En eso se ve el laboratorio de Reese. Los chicos ya habían llegado con sus dinosaurios para ir a por el dinosaurio. Reese les dijo que estaba en Australia, así que rápidamente fueron teletransportados. Se ve una llanura de Australia. Max, Rex y Zoe son teletransportados. Ni bien llegan, ven que hay varios charcos de lodo, en donde sus dinosaurios se ponen a jugar. Zoe agarra a Paris antes de que se meta junto a Gabu y As, evitando así que se manche. Max y Rex le dijeron que era demasiado estricta. Sin embargo, Zoe les dijo que no era fácil bañar a Paris. Por otro lado, se ve al Mutabarrasaurus. Este va hacia un charco de lodo y camina por encima. Sus patas se ensucian, dejando así algunas marcas. Se ve la nave de los piratas. Ren estaba conduciendo. Aiko le reclamaba que Ren no iba tan rápido, sin embargo Ren le dijo que la nave no tenía combustible, que se supone que era turno de Goma, de llenar la nave. Sin embargo, la nave no tenía tanto combustible. Aiko, al ver al suelo, se quejaba de que había varios charcos de lodo, y por eso no quería bajar a por la carta. Prefería quedarse ahí y pelear desde la nave. Al igual que Zoe, no le gustaba tanto ensuciarse. Creía que se podría arruinar sus vestidos. Mientras tanto, Gabu, As y Paris estaban correteándose. Gabu y As estaban algo sucios de lodo. Max y Rex y Zoe continuaban buscando al dinosaurio. En eso, Rex encuentra unas pisadas de dinosaurio. Unas pisadas de lodo. Estaban frescas, así que significaba que el dinosaurio estaba por aquí. Max le recriminó a Zoe que estas pisadas de lodo los ayudaron. Zoe no quería saber nada. En eso, se ve al Mutabarrasaurus que estaba dormido. Sin embargo, se despertaba. Max, Rex y Zoe lo veían, y la nave de los piratas espaciales ya estaba sobrevolando esa misma zona. Aiko veía al dinosaurio también, y decía que esa era la zona, así que rápidamente pasaba la carta de dinosaurio, activando así al Saurophaganax. Max rápidamente invocaba a Gabu en su forma adulta para pelear,
El Saurophaganax corría hacia el Mutabarrasaurus y lo golpeaba, sin embargo, este ponía resistencia. Gabu se unía a la pelea golpeando al Saurophaganax. El Saurophaganax mordía a Gabu en uno de los cuernos y lo lanzaba contra el Mutabarrasaurus, y ambos terminaban cayendo. Aiko rápidamente le agregó la armadura espectral a su Saurophaganax, y Teo quiso invocar a su dinosaurio, así que el Ceratosaurus también apareció debajo de la nave. Teo aprovechaba a activar la armadura espectral de su Ceratosaurus también, luciéndola. Zoe rápidamente también invocó a Paris para ayudar, y Max y Zoe al mismo tiempo activaron la armadura espectral de Gabu y de Paris. El Mutabarrasaurus golpeaba al Saurophaganax. Gabu se unía junto a él para golpearlo, sin embargo el Saurophaganax lograba hacerlos atrás de los dos. Paris golpeaba al Ceratosaurus, pero esta recibía otro golpe de él. En eso, el Saurophaganax hacía a un lado a Gabu y golpeaba a más no poder al Mutabarrasaurus para así convertirlo en carta. Sin embargo, Gabu lograba sacarlo rápido. En eso, el Ceratosaurus empujaba a Paris de una manera muy brusca, haciendo que vuele por los aires y caiga encima del Mutabarrasaurus, convirtiéndolo así en carta. Rex le hizo un chiste a Zoe diciendo que Paris estaba más gorda. Max y Zoe decidieron que era hora de terminar con esto, así que Zoe rápidamente abrió su dinolector, agarrando así una carta de ataque. Esta carta era ni más ni menos que ala de acero. Zoe pasaba la carta y los pteranodones le hacían el ataque al Ceratosaurus, convirtiéndolo así en carta. Max hacía por su lado embate eléctrico, y Gabu le hacía el ataque embate eléctrico al Saurophaganax, y el Saurophaganax se convertía en carta. Gabu y Paris rugían. Una mano de resorte de la nave bajaba agarrando la carta de Saurophaganax y sube. Agarraba después la del Ceratosaurus y subía de nuevo. El equipo D, al ver esto, rápidamente supo que tenía que ir a por la carta de Mutabarrasaurus, así que Rex corrió hacia la carta. La mano de la nave y Rex terminaban forcejeando por la carta. A Rex se le empezó a resbalar la carta. Sin embargo, la mano de la nave, como no era una mano real, se le resbaló por completo, dejándole así la carta a Rex. Rex volvió junto a Max y Zoe y les demostró que tenía la carta. Sin embargo, sus dinosaurios no estaban. En eso, los tres se giraban. Max y Rex reían un poco. Zoe se preocupó, ya que estaban Gabu, Az y Paris jugando en medio de un charco de lodo. Max le dijo que se quede tranquila, que el lodo no le haría daño a nadie. En eso, se ve la nave de los piratas espaciales volando. Aiko estaba bastante enojada, ya que no habían conseguido la carta. En eso, la nave hacía un ruido raro, indicando así que se quedó sin gasolina. Estaban a punto de llegar a la base, sin embargo, la nave se quedaba sin combustible, y terminaba cayendo. La nave caía en una zona plana, afuera de la base. Se veía que la nave estaba rota. Lograron llegar, pero no como esperaban. En eso, se ve la casa de Max. Zoe tenía una manguera y estaba bañando a Paris. Zoe por fin había aceptado que un poco de suciedad no estaba tan mal dentro de todo. De repente, a Zoe le explota una bombita de agua en la cara. Zoe, enojada, levanta la mirada. Veía que era Max, mientras Rex estaba detrás con un balde lleno de bombitas de agua. Zoe se asustaba y se enojaba a la vez. Le dijo a Max que empiece a correr, ya que este sería su final. Max se empezó a asustar un poco, nunca había visto a Zoe tan enojada. Zoe, por la bombita de agua, estaba bastante mojada y enojada mirándola a Max. Mientras Max le rogaba a Zoe por su vida, los dinos, en su versión chibi, estaban jugando con el agua de la manguera. Y de paso, dándose un baño.